El sonido del cristal contra el mármol fue un trueno, pero sus gritos dolieron más. Soy Victoria, tengo 71 años y mis manos tiemblan, pero mi firma no. Él se ríe de mi vejez, ignorando que el techo sobre su cabeza es mío. Siempre me gustó el sonido de una cena bien servida. El tintineo discreto de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones amables, el aroma a romero y carne asada flotando en el aire. Durante 40 años dirigí El Laurel, el servicio de banquetes más prestigioso de la ciudad. Mis manos, estas mismas manos que ahora lucen manchas de la edad y venas saltadas como ríos azules, han servido a presidentes, a novias nerviosas y a familias celebrando bodas de oro. Sé lo que es la elegancia, sé lo que es el respeto, y sobre todo, sé distinguir a un caballero de un patán, aunque el patán lleve un traje italiano que yo misma pagué. Aquella noche, mi yerno, Roberto, había insistido en organizar una cena importante en la casa. «Es para el señor Valladares, Victoria, mi ascenso depende de esto», me dijo con esa voz que mezcla la súplica con la orden. Acepté, por supuesto. Acepté por mi hija Laura, que lo mira como si él hubiera inventado el sol, aunque a mí ese sol solo me queme. Me pasé el día en la cocina, supervisando a la muchacha, asegurándome de que la salsa de vino tinto estuviera en su punto exacto, ese que ni espesa demasiado ni queda aguada. Cuando llegaron los invitados, me puse mi mejor vestido, un conjunto gris perla que conservo de mis tiempos mejores, y me senté a la mesa, intentando hacerme pequeña, intentando no estorbar en la gran noche de Roberto. Todo iba bien, o eso parecía. Roberto reía demasiado fuerte de los chistes sin gracia del señor Valladares, y Laura servía el vino con una sonrisa tensa, de esas que duelen en las mejillas. Yo comía despacio, concentrada en controlar el temblor, que desde hace un año visita mi mano derecha sin invitación. El médico dice que es esencial, que es la edad, que son los nervios. Yo digo que es mi cuerpo avisándome que he cargado demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Al terminar el plato fuerte, vi que la copa del señor Valladares estaba vacía. Fue un instinto, un viejo reflejo de mis años de servicio. Me levanté antes de que Laura pudiera hacerlo. Tomé la botella de agua mineral para rellenar su vaso. «Permítame», dije suavemente. Pero entonces sucedió. Fue un espasmo, un latigazo eléctrico que recorrió mi muñeca justo cuando inclinaba la botella. El peso me venció por una fracción de segundo. La botella chocó contra el borde de mi propia copa de cristal tallado, una de las pocas que sobrevivieron a la mudanza, y la empujó. El tiempo pareció detenerse. Vi la copa caer girando, derramando el vino que quedaba como una herida abierta en el aire, hasta que impactó contra el piso de mármol beige. ¡Crack! El sonido fue seco, definitivo. El vino salpicó el pantalón del señor Valladares, y una gota manchó el mantel inmaculado. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. Sentí el calor subirme al cuello, la vergüenza antigua de quien ha cometido un error imperdonable en su propio oficio. «Por Dios», bramó Roberto. No fue un suspiro de preocupación. No fue una disculpa al invitado. Fue un grito. Se puso de pie tan bruscamente que su silla rasguñó el piso con un chillido agudo. Su rostro, habitualmente pálido, estaba rojo de ira. Me miró no como se mira a una suegra, ni siquiera como se mira a una persona. Me miró como se mira a un perro que ha ensuciado la alfombra. «Es que eres inútil», gritó, y su voz rebotó en las paredes del comedor, esas paredes que yo mandé pintar hace 3 meses. «Vieja temblorosa, no sirves ni para sostener un vaso». El señor Valladares intentó intervenir, levantando una mano con incomodidad. «Roberto, por favor, no es para tanto, un accidente lo tiene cualquiera». «No, señor Valladares», lo cortó mi yerno, cegado por su propia prepotencia. «Es que ya no se puede con ella, arruina todo lo que toca». Yo me quedé petrificada. Mi mano derecha, la traidora, temblaba ahora con más fuerza, pegada a mi costado. Busqué la mirada de mi hija. Busqué a Laura, mi niña, la que acuné cuando tenía fiebre, la que consolé cuando le rompieron el corazón por primera vez. Pero Laura bajó la cabeza. Se puso a limpiar nerviosamente una migaja imaginaria sobre el mantel, incapaz de levantar la vista, incapaz de defenderme.
Ese silencio de mi hija dolió más que los gritos. Fue una daga fría en el centro del pecho. Roberto no había terminado. Se acercó un paso hacia mí, señalándome con un dedo acusador, aprovechando que tenía público para demostrar su supuesta autoridad en la casa. «¡Mírate! ¡Das pena!», escupió las palabras con veneno. «Deberías comer en el piso. Ahí es donde no puedes romper nada. Lárgate a la cocina antes de que rompas la vajilla entera». El aire del comedor se volvió irrespirable. La esposa del señor Valladares se cubrió la boca con la servilleta, horrorizada. Yo sentí cómo mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no las dejé caer. No delante de él. Apreté la mandíbula hasta que me dolieron las muelas. Lentamente, con una dignidad que no sabía que me quedaba, me agaché. Mis rodillas crujieron, ese sonido seco de los huesos viejos protestando, pero bajé hasta el suelo. «Mamá, deja eso, yo lo...», susurró Laura por fin, con voz estrangulada. «Deja que lo haga ella», ordenó Roberto. «Si lo rompió, que lo limpie. A ver si así aprende a tener cuidado». Nadie se movió. Con mis manos temblorosas, empecé a recoger los fragmentos de cristal, uno a uno. El vidrio estaba afilado. Un trozo pequeño me hizo un corte superficial en el dedo índice, y una gota de sangre, roja y brillante, se mezcló con el charco de vino oscuro en el suelo. No me importó. El dolor físico era una distracción bienvenida para el dolor del alma. Limpié los vidrios en silencio. Sentía las miradas de todos clavadas en mi espalda encorvada. Me sentía pequeña, insignificante, una anciana que estorba, un mueble viejo que ya no combina con la decoración moderna que Roberto quiere imponer. Recogí todo en una servilleta, absorbí el vino con otra, y me puse de pie. Me costó trabajo. Tuve que apoyarme en el borde de la mesa para impulsarme, y al hacerlo, vi la mueca de disgusto de Roberto. Sin decir una palabra, tomé los restos del desastre y caminé hacia la cocina. «Y no salgas hasta que se vayan», me lanzó Roberto a la espalda, antes de volverse hacia sus invitados con una risa falsa. «Disculpen, amigos, la demencia senil es una carga terrible para la familia, ya saben cómo es esto». Cerré la puerta de la cocina detrás de mí. El ruido de la fiesta quedó amortiguado, lejano. Me apoyé en la encimera de granito frío, respirando agitadamente. Mi corazón galopaba como un caballo desbocado. Miré mi mano cortada. La sangre seguía brotando despacio. Abrí el grifo y dejé que el agua helada corriera sobre la herida. El frío me ayudó a pensar. Me ayudó a salir de la niebla de la humillación. Vieja temblorosa. Comer en el piso. Las palabras retumbaban en mi cabeza. Miré a mi alrededor. Esta cocina. Yo elegí los azulejos. Yo discutí con el arquitecto para que la ventana diera al jardín de las camelias. Yo pagué cada electrodoméstico con el dinero de la venta de mi negocio. Ese negocio que levanté sola cuando mi esposo falleció hace 20 años. Roberto y Laura viven aquí porque yo se los pedí. Cuando se casaron, no tenían dónde caerse muertos. Roberto tenía muchas deudas y pocos empleos estables. «Vengan a casa», les dije. «La casa es grande. Yo ya estoy vieja. No quiero estar sola». Fue un acto de amor, un acto de madre. Y ahora, en mi propia casa, me mandaban a comer al piso como a un animal. Me sequé las manos con un paño de cocina. El temblor estaba ahí, sí, pero algo había cambiado. Ya no era un temblor de miedo o debilidad, ahora era una vibración de furia contenida, una energía oscura y potente que empezaba a despertar en mi estómago. Caminé hacia la pequeña despensa donde guardo mis cosas personales, lejos de la vista de Roberto. Allí, en un rincón, estaba mi bastón. No es un bastón cualquiera. Es un bastón de madera de ébano con una empuñadura de plata maciza en forma de cabeza de león. Era de mi padre. Pesa. Es sólido. Es un arma si se necesita, pero sobre todo es un símbolo de autoridad. Lo tomé. El frío de la plata en mi palma me dio seguridad. Me senté en el taburete de la cocina y esperé. Escuchaba las risas forzadas en el comedor. Escuchaba a Roberto jactarse de proyectos que no eran suyos, intentando impresionar a un jefe que claramente lo despreciaba por lo que acababa de ver. Porque un hombre que trata así a una anciana, a su suegra, delante de desconocidos, no es un hombre de fiar. El señor Valladares lo sabía. Yo lo sabía. Solo Roberto, en su inmensa estupidez, creía haber ganado. Pasó una hora.
quizás 2. El café se sirvió sin mí. El postre se comió sin mí. Yo permanecí en la penumbra de la cocina, acariciando la cabeza del león de plata, repasando mentalmente cada cláusula, cada papel, cada documento que guardaba en el despacho. Durante años me hice la tonta. Me hice la sorda ante los comentarios sarcásticos de Roberto sobre mi ropa, sobre mis manías, sobre mis gastos. Pensé que era el precio a pagar por tener a mi hija cerca. Pensé que, al final del día, la familia es lo único que importa. Pero hay líneas que no se cruzan. Y esta noche, Roberto no solo cruzó la línea, la borró, la escupió y bailó sobre ella. Escuché el ruido de las sillas arrastrándose, las despedidas en la puerta principal. Excelente cena, Roberto, aunque una lástima lo del incidente, dijo la voz grave del señor Valladares. Oh, no se preocupe, jefe, cosas de la edad. Ya estamos viendo si la internamos en un lugar donde la cuiden, ya sabe, por su seguridad, respondió Roberto, con esa facilidad pasmosa para mentir. ¿Internarme? Mis dedos se cerraron con fuerza sobre el bastón. Así que ese era su plan. Sacarme de mi casa, encerrarme en un asilo y quedarse con todo. Seguramente pensaba que yo estaba senil, que no me daba cuenta de sus llamadas susurradas con agentes inmobiliarios, o de cómo revisaba mi correspondencia bancaria. Creen que porque tiemblo, no pienso. Creen que porque camino lento, no puedo adelantarme. La puerta principal se cerró. El silencio volvió a la casa, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio antes de la tormenta. «¡Por fin se largaron!», exclamó Roberto, soltando un suspiro exagerado. «Laura, ven a ayudarme a recoger esto, y dile a tu madre que ya puede salir de su cueva, aunque la verdad, prefiero no verle la cara hasta mañana. ¡Qué vergüenza me hizo pasar!». Salí de la cocina. El sonido de mi bastón golpeando el suelo de madera resonó con eco. Toc, toc, toc. Caminé despacio, con la espalda más recta que en los últimos 10 años. Entré al comedor. Roberto estaba aflojándose la corbata, de espaldas a mí, sirviéndose la última copa de vino. Laura estaba recogiendo los platos sucios, con los ojos rojos de haber llorado en silencio. Al escuchar el bastón, Laura levantó la vista. Abrió los ojos como platos al verme. No sé qué vio en mi cara, pero soltó el plato que tenía en la mano y dio un paso atrás. «Mamá», susurró. Roberto se giró, con esa sonrisa burlona todavía pegada en los labios. «Ah, miren quién apareció, la bella durmiente. ¿Ya se te pasó el berrinche? Espero que hayas limpiado bien el piso, Victoria, porque si encuentro un solo vidrio mañana, te juro que...». «Cállate», dije. No grité. Mi voz salió baja, tranquila, pero con un filo metálico que cortó el aire. Fue el tono que usaba cuando despedía a un empleado que había robado en la caja. Roberto parpadeó, confundido. No esperaba eso. Esperaba a la vieja asustada. Esperaba disculpas. «¿Qué dijiste?», preguntó, soltando una risa nerviosa. «Cuidado con el tono, Victoria. Recuerda que vives aquí de favor». Avancé hacia el pasillo que llevaba al despacho. «No, Roberto. Tú vives aquí de favor». Pasé de largo, ignorando su cara de incredulidad. Entré al despacho, esa habitación que Roberto había reclamado como su oficina y que había llenado de humo de cigarro y revistas de autos. Fui directa al escritorio antiguo de caoba, el que era de mi esposo. Abrí el cajón secreto del lado derecho. Él nunca supo que existía ese compartimento. Roberto no es de los que observan los detalles, es de los que miran la superficie. Saqué la carpeta de cuero azul. Pesaba poco, pero contenía toneladas de realidad. Regresé al comedor. Roberto y Laura seguían allí, estáticos. Él tenía la cara roja de nuevo, a punto de explotar. «¡Ya me cansé de tus juegos!», gritó avanzando hacia mí. «Mañana mismo llamo al asilo. ¡Se acabó!». Lancé la carpeta sobre la mesa del comedor. Aterrizó sobre los restos de la cena, desplazando una copa sucia. Se abrió ligeramente, revelando el papel sellado con el escudo notarial. «Léelo», ordené. Me apoyé en mi bastón de plata, sintiéndome como una reina guerrera en su trono. Roberto miró la carpeta, luego a mí. Con un gesto brusco, la tomó. «¿Qué basura es esta?». Sus ojos recorrieron el documento, al principio con desdén, luego con confusión, y finalmente con un terror absoluto que le drenó el color de la cara. Sus manos empezaron a temblar mucho más de lo que jamás han temblado las mías.
Esto es la escritura de la casa, balbuceó. Exacto, dije, disfrutando cada sílaba. La casa está a mi nombre, única propietaria, en usufructo vitalicio. Y tú, Roberto, no figuras ni en las notas al pie de página. Pero Laura dijo que... Miró a mi hija, buscando un salvavidas. Laura no dijo nada. Laura miraba el suelo, avergonzada de su propia cobardía, pero también vi un destello de alivio en sus ojos. Laura no tiene nada que ver aquí, continué, dando un paso adelante, obligándolo a retroceder. Esta es mi casa. Estos son mis muebles. Ese piso del que te burlas es mi piso. Y tú acabas de perder el derecho a pisarlo. No puedes hacerme esto. Tenemos derechos. Llevamos años aquí. Roberto intentaba recuperar su arrogancia, pero se le deshacía entre las manos. Tienes razón. Llevan años aquí, viviendo gratis, comiendo mi comida, gastando mi pensión, y yo lo permití por amor a mi hija. Pero esta noche, señalé el lugar donde se había roto la copa. Esta noche, me dejaste claro que para ti soy un estorbo que debe comer en el suelo. Hice una pausa, dejando que el silencio pesara. Pues bien, Roberto, si tanto te gusta el suelo vas a tener mucho tiempo para conocerlo. Pero será el de la calle. Victoria, por favor, estaba estresado. Fue el vino, el señor Valladares. Empezó a suplicar, cambiando su tono de matón a mendigo en un segundo. Es patético ver lo rápido que caen los tiranos cuando se les quita el pedestal. Tienes hasta el amanecer, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Quiero tus cosas fuera de mi casa. Y si no te has ido para cuando salga el sol, llamaré a la policía. Tengo amigos en la comisaría que estarán encantados de sacar la basura por mí. Me giré hacia mi hija. ¿Y tú, Laura? Tú tienes que decidir si te vas con este hombre que humilla a tu madre o si recuerdas quién te crió y te quedas a recuperar tu dignidad. No esperé respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, escuchando el golpe rítmico de mi bastón de plata contra el suelo. Toc, toc, toc. Detrás de mí, escuché el sonido de Roberto dejándose caer en una silla, derrotado. Pero yo no sonreí. Aún no. Esto apenas comenzaba. Había recuperado mi voz, pero todavía tenía que limpiar mi casa de toda la suciedad acumulada durante años. Y no me refería al polvo. Entré a mi cuarto y cerré con llave. Mis manos seguían temblando. Sí, pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no era por miedo. Era por la adrenalina de la justicia. Me miré en el espejo del tocador. La vieja temblorosa había desaparecido. La mujer que me devolvía la mirada tenía fuego en los ojos. Mañana sería un día largo, pero esta noche dormiría como una reina. No dormí. No pude. La adrenalina es una droga potente, y a mis 71 años mi cuerpo ya no sabe cómo procesarla con la rapidez de antes. Pasé la noche sentada en mi sillón de lectura, con la puerta cerrada con llave y el bastón de mi padre cruzado sobre mis rodillas, como un centinela de plata y ébano. Escuché los murmullos al otro lado de la puerta, las pisadas furiosas de Roberto y el llanto ahogado de Laura, pero nadie tocó. Nadie se atrevió a girar el pomo. El miedo, descubrí con una satisfacción amarga, es un excelente cerrojo. Cuando los primeros rayos de sol, pálidos y tímidos, se filtraron por las cortinas de terciopelo, me levanté. Mis articulaciones protestaron, rígidas por la inmovilidad, pero mi mente estaba clara, cristalina, como esa copa antes de romperse. Me acerqué a la ventana y miré el jardín. Las camelias estaban floreciendo, indiferentes al drama humano que ocurría dentro de la casa. Necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. La valentía de anoche fue un impulso, un rugido necesario, pero las guerras no se ganan con rugidos, se ganan con mapas y suministros. Caminé hacia el cuadro de las magnolias que cuelga sobre mi cómoda. Lo descolgué con cuidado. Detrás, empotrada en la pared, estaba la pequeña caja fuerte que instalé hace 30 años, cuando el negocio de los banquetes empezó a manejar sumas que no cabían bajo el colchón. Roberto sabía que existía, por supuesto, pero nunca supo la combinación. Él es un hombre de tecnología, de contraseñas digitales y nubes virtuales. El acero y los diales mecánicos le parecen obsoletos. Qué equivocado está. Lo viejo es, a menudo, lo más seguro. Giré la rueda. Derecha, izquierda,
derecha. Clic. La puerta pesada se abrió con un suspiro metálico. Dentro no había joyas. Las vendí casi todas para pagar la boda de Laura y el emprendimiento fallido de Roberto hace 5 años. Lo que había era papel. Montañas de papel que no había tenido el valor de revisar en mucho tiempo. Saqué los estados de cuenta bancarios que llegaban por correo y que yo acumulaba sin abrir, confiando ciegamente en que mi yerno administraba los gastos del hogar. Saqué la chequera vieja del Banco Nacional y, al fondo, encontré mi recurso más valioso, la agenda de piel cordobesa. Era una libreta gruesa, de cuero rojo oscuro, desgastada por el uso. En sus páginas, escritas con mi propia caligrafía firme de antaño, estaban los nombres de cada proveedor, cada cliente, cada favor hecho y cada deuda pendiente de mis 40 años en el Laurel. Me senté en el borde de la cama y abrí los estados de cuenta más recientes. Lo que vi me heló la sangre más que cualquier insulto. «Maldito seas, Roberto», susurré, y mi voz sonó rasposa en la habitación vacía. No eran solo los gastos de la casa. Había retiros en cajeros automáticos de zonas de la ciudad que Roberto no frecuenta, o eso decía. Había cargos en tiendas de electrónica, en restaurantes de lujo donde yo no había puesto un pie, y transferencias mensuales a una cuenta a nombre de una tal Inversiones R&B que no reconocía. Mi mano derecha empezó a temblar. El papel vibraba entre mis dedos, haciendo que los números bailaran. Cerré los ojos y respiré hondo. Inhala, exhala. No era momento para el Parkinson, ni para los nervios, ni para la debilidad. Apreté la muñeca con mi otra mano hasta que el temblor cesó. Durante años, me convencí de que mi papel era callar y agradecer. Me dije que era una vieja inútil, que la tecnología me había rebasado, que las finanzas modernas eran demasiado complejas para una cocinera retirada. Roberto se encargó de alimentar esa mentira. «No te preocupes, Victoria, yo me encargo, tú descansa, tú ya trabajaste mucho». Qué dulce sonaba el veneno cuando te lo sirven en bandeja de plata. Me había convertido en una sombra en mi propia casa. Una sombra que limpia, que cocina, que firma donde le dicen y que pide perdón por existir. Había permitido que me trataran como a un mueble viejo, de esos que estorban en el pasillo, pero que nadie tira por lástima. Pero al mirar esos números, la vergüenza se transformó en algo mucho más útil. Cálculo. Roberto no solo era un patán, era un ladrón, y un ladrón descuidado. Tomé la agenda de piel cordobesa. Pasé las páginas, sintiendo la textura del papel grueso. La letra A, la letra B. Me detuve en la letra M. Méndez, Arturo, licenciado. Arturo Méndez no era solo un abogado. Era el hombre al que le organicé el banquete de bodas de sus 3 hijas, cobrándole solo el costo de los insumos cuando su esposa enfermó de cáncer y él quedó casi en la ruina. Arturo nunca olvidó ese gesto. Cada Navidad recibía una tarjeta suya. «Victoria, para lo que necesites, mi firma es tuya». Miré el reloj de la mesita de noche. Las 8 de la mañana. Arturo ya estaría en su despacho. Él es de la vieja escuela. Madruga. Marqué el número en mi celular, ese aparato que Roberto decía que yo apenas sabía usar. Es cierto que me cuesta mandar mensajes de texto, pero sé marcar un número. «¿Despacho Méndez y Asociados?», contestó una voz joven. «Quiero hablar con el licenciado Arturo. Dígale que es Victoria, la de El Laurel. Dígale que la salsa está lista, pero la carne se está quemando». Hubo un silencio breve, y luego escuché la voz grave y familiar de Arturo. «¿Victoria? Santo cielo. Han pasado años. ¿Qué ocurre? Esa clave de la carne quemada, ¿no la usabas desde el incidente con el sindicato en el 98? «Arturo», dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. «Necesito verte. Hoy. Y necesito que traigas a ese auditor contable que es tan bueno encontrando agujas en pajares, ese sobrino tuyo. ¿Problemas con Hacienda? Peor, problemas con la familia. Y Arturo, trae papeles de embargo preventivo». Colgué. Una sensación de poder, fría y sólida, se asentó en mi estómago. No era la calidez de la cocina, era el frío del acero quirúrgico. Me vestí. No me puse la bata de casa. Saqué del fondo del armario un traje sastre azul marino que no me ponía desde el funeral de mi esposo. Me quedaba un poco holgado. He perdido peso con los disgustos,
pero con un cinturón y un broche de perlas en la solapa, lucía respetable. Me recogí el pelo blanco en un moño apretado, sin dejar mechones sueltos. Me miré al espejo. Ahí estás, me dije a mí misma. Pensé que te habías muerto. La mujer del espejo me devolvió una mirada dura. Las arrugas seguían ahí, marcando el mapa de mi vida, pero los ojos ya no pedían permiso. Eran los ojos de la mujer que había dirigido a un equipo de 50 personas, que había solucionado crisis de última hora cuando los pasteles de boda se derretían o los novios se fugaban. Abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba en silencio. Bajé las escaleras despacio, apoyándome en el bastón, no por necesidad, sino para anunciar mi llegada. Toc, toc, toc. Al llegar a la planta baja, vi que la puerta del despacho estaba abierta. Roberto estaba allí, frenético, metiendo papeles en una caja de cartón. Laura estaba sentada en el sofá de la sala, con la mirada perdida, sosteniendo una taza de café que le temblaba en las manos más que a mí. Me detuve en el umbral del despacho. Roberto levantó la vista. Tenía ojeras oscuras y la camisa arrugada. Al verme vestida así, con el traje sastre y el bastón, se detuvo en seco. Por un segundo, vi el desconcierto en sus ojos. No esperaba a la matriarca, esperaba a la víctima. ¿Qué haces vestida así?, ladró, intentando recuperar su tono de mando, aunque le salió agudo y nervioso. ¿A dónde crees que vas? A arreglar mis asuntos, Roberto, respondí con calma. ¿Y tú? Veo que estás empacando. Me alegra ver que te tomaste en serio mi orden de desalojo. Él soltó una risa forzada y tiró un puñado de papeles a la caja. No seas ridícula, Victoria. No me voy a ir. Estuve hablando con un abogado anoche. No puedes echarme así como así. Tengo derechos de posesión. Tienes un problema mucho más grande que el desalojo. Lo interrumpí, entrando al despacho. Avancé hasta quedar frente al escritorio, invadiendo su espacio. Estuve revisando los estados de cuenta, Roberto. El color abandonó su rostro tan rápido que parecía que le hubieran sacado un tapón. ¿Qué estados de cuenta? Tú no entiendes de eso. Entiendo lo suficiente para saber que consultoría externa no cuesta 5,000 pesos semanales en una casa donde la única consulta que se hace es ¿qué vamos a cenar?, dije, golpeando suavemente el suelo con el bastón. Y entiendo que falsificar mi firma en cheques es un delito federal. Roberto tragó saliva. Miró hacia la sala, asegurándose de que Laura no estuviera escuchando, aunque sabía que mi hija estaba demasiado sumida en su propia miseria para prestar atención. Se acercó a mí, bajando la voz a un susurro amenazante. Escúchame bien, vieja loca. Si intentas algo, le diré a todos que estás senil. Tengo grabaciones. Tengo testigos. El señor Valladares vio cómo te comportaste anoche. Nadie te va a creer. Te declararé incompetente y te encerraré en ese asilo antes de que puedas decir abogado. Ahí estaba, la amenaza desnuda, la confirmación de que me subestimaba hasta la médula. Él veía a una anciana temblorosa. No veía a la mujer que negociaba precios de langosta con pescadores rudos a las 4 de la mañana. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en mis labios, pero tuvo el efecto de hacerlo retroceder un paso. Roberto, querido, dije, usando ese tono maternal que solía reservar para los clientes difíciles. El problema con la gente como tú es que creen que el mundo empezó cuando ustedes llegaron. Crees que soy débil porque tiemblo. Crees que soy tonta porque callo. Pero se te olvida algo fundamental. Me incliné hacia él, apoyando ambas manos sobre la empuñadura de plata del león. Yo construí esta vida ladrillo a ladrillo mientras tú todavía estabas aprendiendo a atarte los zapatos. Y tengo amigos, Roberto. Amigos viejos, amigos leales, amigos que saben distinguir entre una anciana senil y una empresaria estafada. Él intentó hablar, pero le corté con un gesto de la mano. Sigue empacando, pero no te lleves nada que no tengas factura a tu nombre, y te advierto, voy al banco, voy a congelar todo. Si intentas sacar un solo centavo más, la policía no vendrá a sacarte de la casa, vendrá a llevarte a una celda. Me di la vuelta. Mi corazón latía con fuerza, sí, pero era un latido rítmico, poderoso. ¡Laura!, llamó Roberto desesperado. «Tu madre ha perdido la cabeza. ¡Deténla!». Laura levantó la vista desde el sofá. Me miró. Me vio vestida de azul, erguida, con el fuego de la determinación en la mirada.
Luego miró a su marido, sudoroso y desaliñado, gritando como un niño berrinchudo. Por primera vez en años, vi una chispa de duda en los ojos de mi hija. No dijo nada. No se movió para detenerme. Solo bajó la mirada de nuevo a su café. Fue suficiente por ahora. Salí de la casa. El aire de la mañana me golpeó la cara, fresco y limpio. Caminé hacia la calle. No iba a pedir un taxi por aplicación. No quería dejar rastro digital que Roberto pudiera rastrear. Caminé 2 cuadras hasta la avenida principal y levanté el bastón para parar un taxi amarillo de los de antes. El conductor, un hombre mayor con canas en las sienes, me miró por el retrovisor. «Buenos días, señora. ¿A dónde la llevo?» «Al centro, joven», dije, acomodándome en el asiento y sintiendo cómo el cuero de mi vieja agenda crujía bajo mis dedos. «A la calle de los abogados. Y póngale prisa, que tengo una vida que recuperar». Mientras el taxi arrancaba, miré mis manos. La derecha seguía temblando levemente sobre mi regazo. La miré con curiosidad, no con odio. «Tiembla todo lo que quieras», le susurré. «Mientras no sueltes la presa, puedes temblar». El plan estaba en marcha. Roberto pensaba que esto era una pelea doméstica. No sabía que acababa de declarar la guerra a una institución. Y el laurel nunca, jamás, ha dejado un plato sin terminar. El despacho de Arturo olía a tabaco de pipa y a madera vieja, un aroma que me tranquilizó al instante. Era el olor de la seriedad, de los tratos que se cierran con un apretón de manos y se respetan hasta la muerte. Arturo, con sus cejas pobladas y blancas como la nieve, revisaba los papeles que yo había sacado de mi caja fuerte. A su lado, su sobrino Beto, un muchacho listo con anteojos gruesos y una computadora portátil, tecleaba frenéticamente cruzando datos. «Es peor de lo que pensabas, Victoria», dijo Arturo, quitándose los lentes para frotarse el puente de la nariz. «No solo ha estado drenando la cuenta de ahorros. Ha hipotecado una parte del terreno trasero, falsificando tu firma con un poder notarial que revocamos hace 3 años. Sentí una punzada en el estómago, pero no dejé que mi mano temblara. Apreté la empuñadura de plata de mi bastón. «¿Cuánto?», pregunté, seca. Beto giró la pantalla hacia mí. La cifra tenía demasiados ceros. Era el dinero de mi vejez, el dinero que pensaba dejarle a Laura, el sudor de 40 años de banquetes. «Inversiones RB es una empresa fantasma, tía Victoria», explicó Beto, respetuoso. «La dirección fiscal es un lote baldío en las afueras. Todo el dinero que Roberto invertía iba directo a una cuenta en las Islas Caimán, y de ahí regresaba a otra cuenta personal a nombre de él solo. Es un esquema torpe, de aficionado, pero efectivo si nadie revisa los libros. O si la dueña es una vieja temblorosa», completé con amargura. Arturo se inclinó sobre el escritorio, entrelazando sus dedos manchados de tinta. «Podemos ir a la policía ahora mismo. Con esto lo metemos preso por fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos». Negué con la cabeza lentamente. La cárcel era el destino final, sí. Pero Roberto necesitaba entender algo antes de eso. Necesitaba entender que no se muerde la mano que te da de comer, y mucho menos se la humilla. «No todavía», dije, y mi voz sonó como el chasquido de un látigo. «Primero quiero cortarle el aire. Quiero que sienta cómo se asfixia en su propia arrogancia. Bloqueen todo». «¿Todo?», preguntó Beto. «¿Incluso las tarjetas de crédito adicionales que usa tu hija?» «Todo», confirmé, aunque el corazón se me arrugó un poco al pensar en Laura. Pero a veces, para curar una gangrena, hay que cortar tejido sano. Quiero que hasta para comprar un chicle necesiten mi autorización. Congela las cuentas, revoca los poderes y notifica al banco que cualquier movimiento requiere mi huella digital presencial». Arturo sonrió, una sonrisa lobuna que me recordó por qué era el mejor abogado de la ciudad en sus tiempos. «Considéralo hecho. Para el mediodía, Roberto será financieramente inexistente». Salí del despacho con una sensación nueva en el pecho. No era alegría. Era la fría satisfacción del cazador que ha puesto la trampa y solo espera el sonido del resorte. Al regresar a casa, el sol estaba alto y brillante. El taxi me dejó en la entrada. No entré por la puerta principal. Fui directo a la entrada de servicio que da a la cocina, mi territorio. La casa estaba en un silencio sospechoso. Roberto debía haberse ido a su supuesta oficina, probablemente un café con internet, y Laura,
Laura seguramente estaría escondida en su habitación, evitando la realidad. Entré a la cocina. Estaba hecha un desastre. La pila de platos sucios de la noche anterior seguía ahí, con restos de comida seca. Roberto no había movido un dedo, y Laura estaba en huelga de brazos caídos. Perfecto. Dejé mi bolso y mi bastón en la esquina, me arremangué la chaqueta del traje sastre. Abrí la nevera. Estaba llena de cosas que a Roberto le gustaban: quesos importados, cervezas artesanales, cortes de carne caros, cosas compradas con mi dinero robado. Saqué un pollo entero, cebollas, ajos y pimientos. Empecé a picar. Toc, 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 toc. El cuchillo golpeaba la tabla de madera con un ritmo frenético y preciso. Mis manos temblaban cuando estaban en reposo, sí, pero cuando sostenían un cuchillo de chef, la memoria muscular tomaba el control. 40 años picando cebolla no se borran con un diagnóstico médico. El ritmo era mi música de guerra. Puse una olla grande al fuego. Aceite, ajo, cebolla. El sonido del sofrito chillando en la sartén rompió el silencio fúnebre de la casa. El olor, potente y casero, empezó a subir por las escaleras como un fantasma aromático. No era el olor de la cocina molecular que a Roberto le gustaba presumir. Era olor a hogar, a disciplina, a madre. Escuché pasos en la escalera. Eran pesados, rápidos. Roberto había vuelto. «¿Quién está haciendo ese ruido?», gritó desde el pasillo. «Estoy en una llamada importante». Entró a la cocina con el teléfono pegado a la oreja, vistiendo su traje italiano, pero con la corbata desajustada. Al verme allí, picando zanahorias con la velocidad de una máquina, se detuvo. «¿Victoria?», bajó el teléfono. «¿Qué demonios haces? Pensé que estabas empacando para irte al asilo voluntariamente». No levanté la vista. El cuchillo seguía bajando. Toc, toc, toc. «Estoy haciendo estofado, Roberto». «¿No hueles?». Él me miró con una mezcla de confusión y asco. «Deja eso. Apesta a fonda barata, y necesito que firmes esto». Puso un papel sobre la mesa, lejos de mi alcance, pero cerca del borde. «Es una autorización para el banco. Parece que hubo un error de sistema, y mis tarjetas no pasan. Seguramente es por tu culpa, por no actualizar tus datos de anciana». Sonreí hacia la olla humeante. El error de sistema. Ya había empezado. «No voy a firmar nada, Roberto», dije suavemente, echando las zanahorias al aceite hirviendo. «Firma de una maldita vez», explotó, golpeando la mesa. «Tengo que pagarle a un proveedor en 1 hora». Me giré despacio, con el cuchillo todavía en la mano. No lo levanté amenazante, simplemente lo sostuve con firmeza. Roberto dio un paso atrás, instintivamente. «No hay ningún proveedor, Roberto», dije mirándolo a los ojos. «Y no hay ningún error de sistema». «¿De qué hablas? Estás desvariando otra vez. Laura, baja aquí», gritó hacia el techo. «Tu madre está teniendo un episodio». Laura apareció en la puerta de la cocina, pálida, ojerosa, envuelta en una bata. Nos miró a los dos, a su marido sudoroso y desesperado, y a mí, tranquila, cocinando como si fuera un domingo cualquiera. «¿Qué pasa?», preguntó ella con un hilo de voz. «Pasa que tu marido tiene problemas de liquidez», dije, volviendo a mi estofado. «Y pasa que en esta casa, a partir de hoy, se come lo que yo cocino, a la hora que yo digo». Roberto soltó una risa nerviosa, incrédula. «¿Ah, sí? Pues mira lo que hago con tu comida». Se acercó a la estufa con la intención de apagar el fuego o tirar la olla. «¡Alto!». Mi voz retumbó en la cocina con la autoridad de quien ha mandado a 100 meseros en una boda real. Al mismo tiempo, mi bastón, que yo había dejado apoyado estratégicamente, resbaló y cayó al suelo con un estruendo metálico. El sonido lo distrajo. «Si tocas esa olla», dije, bajando la voz a un tono gélido, «te juro por la memoria de mi esposo que llamo a la policía ahora mismo y les muestro los estados de cuenta de Inversiones R en tu V». El nombre de la empresa fantasma flotó en el aire, pesado y tóxico. Roberto se congeló. Su mano quedó suspendida sobre la perilla de la estufa. El color rojo de su ira se transformó en un gris cenizo de terror puro. Se giró lentamente hacia mí, con los ojos desorbitados. «¿Tú cómo sabes?», balbuceó. Laura frunció el ceño confundida. «¿Qué es Inversiones R&B? Roberto, ¿de qué habla mamá?». Yo seguí moviendo el estofado con una cuchara de madera, tranquila,
rítmica. Explícale, Roberto. Explícale a tu esposa qué es esa empresa. O mejor, explícale por qué tus tarjetas están bloqueadas y por qué el banco te ha estado llamando toda la mañana a tu celular personal, ese que nunca dejas que Laura toque. Roberto miró a Laura, luego a mí, luego a la puerta. Se sentía acorralado. Por primera vez, el depredador se daba cuenta de que estaba encerrado en la jaula con algo mucho más peligroso que él. Es un proyecto de inversión. Mintió, pero su voz temblaba. Es complejo, Laura. No lo entenderías. Tu madre está confundiendo las cosas. Ya sabes cómo se pone su cabeza. Ha estado revisando papeles viejos y se ha montado una película. No son papeles viejos, Roberto, dije, probando la salsa. Le faltaba sal. Son los movimientos de ayer, y los de la semana pasada, y los de hace 3 años. Me limpié las manos en el delantal que me había puesto sobre el traje sastre. El almuerzo estará listo en 20 minutos. Si quieren comer, pongan la mesa. Si no, pueden irse a comer al piso, como sugeriste anoche. Pero les advierto, no hay dinero para pedir pizza. Roberto me miró con odio, un odio puro y destilado, pero debajo de ese odio había miedo, mucho miedo. Sacó su celular y empezó a marcar frenéticamente, saliendo de la cocina como alma que lleva el diablo. Escuché sus susurros desesperados en el pasillo. ¿Aló? ¿Mario? Necesito que muevas el dinero. Ahora. No me importa la comisión, muévelo. Pobre iluso. Mario no podía mover nada. Arturo ya se había encargado de eso. Laura se quedó en la cocina, mirándome como si fuera una desconocida. Se acercó un paso, temerosa. Mamá, ¿es verdad lo que dijiste del dinero? Dejé la cuchara y la miré. Mi niña, mi pobre niña ciega que se había enamorado de un espejismo. Hija, he estado ciega mucho tiempo. Pero ya no. Y tú vas a tener que decidir si quieres abrir los ojos o seguir viviendo en la oscuridad con él. Pero él dice que tú estás enferma, que inventas cosas. Saqué del bolsillo de mi chaqueta un papel doblado. Era una copia impresa de una sola transferencia. 50,000 pesos, sacados de la cuenta de ahorros para la educación de los futuros hijos de Laura, transferidos a una joyería de lujo la semana pasada. Toma, le dije extendiéndole el papel. No me creas a mí, cree en los números. Y pregúntate dónde está esa joya, porque yo no te he visto ningún collar nuevo. Laura tomó el papel con manos temblorosas, leyó la cifra, leyó el destino. Se llevó una mano a la boca. Esto es del fondo de maternidad, susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pon la mesa, Laura, ordené suavemente volviendo a mi olla. Hoy comemos como gente decente. Laura salió de la cocina arrastrando los pies, con el papel apretado contra su pecho como si fuera una herida. Me quedé sola con el borboteo del estofado. El aroma a laurel y carne inundaba la estancia. Mis manos, curiosamente, habían dejado de temblar casi por completo. El control es un excelente remedio para los nervios. 10 minutos después, escuché un grito en la sala. No fue un grito de ira, sino de frustración impotente. Maldita sea. Rechazada. Otra vez rechazada. Me asomé al pasillo. Roberto estaba intentando pagar algo en su tableta, probablemente un boleto de avión o una reserva de hotel. Estaba sudando a chorros. Me vio en el marco de la puerta, con mi bastón en la mano y una sonrisa leve en los labios. ¿Problemas técnicos, Roberto?, pregunté con inocencia. Él se levantó y se abalanzó hacia mí, pero se detuvo a 2 metros. Había algo en mi postura, algo en la forma en que sostenía la cabeza de león de plata, que le impedía acercarse más. Desbloquea las cuentas, siseó. Ahora mismo. No sabes con quién te estás metiendo. Oh, creo que sé exactamente con quién me estoy metiendo, respondí. Con un hombre que grita a las ancianas, pero llora cuando le quitan la tarjeta de crédito. Te voy a destruir, Victoria. Voy a hacer que te declaren loca. Voy a... En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Un sonido agudo y prolongado. Roberto y yo nos miramos. Él parecía esperar un milagro. Yo sabía que no era un milagro. Debe ser para mí, dije, caminando hacia la puerta principal. Roberto me siguió de cerca, ansioso. Abrí la puerta. En el umbral no había policía, ni médicos del asilo. Había un hombre joven con uniforme de mensajería y una caja grande. Pero detrás de él, estacionada en la acera, había una camioneta con el logotipo de la compañía de luz
y otra de la compañía de Internet. «¿Señora Victoria?», preguntó el técnico de la luz, acercándose con una orden de trabajo en la mano. «Tenemos una orden de corte de suministro por solicitud del titular para el servicio comercial anexo a la vivienda». Roberto palideció. El servicio comercial era la línea de alta tensión que él había instalado para sus servidores de minería de criptomonedas en el garaje, otra de sus inversiones pagadas con mi dinero. «¡No!», gritó Roberto, empujándome para salir. «¡No pueden cortar eso! Estoy en medio de una operación». «La orden viene firmada por la propietaria del inmueble, señor», dijo el técnico inmutable. «Y la señora Victoria está aquí». «¿Es usted la señora Victoria?». «Soy yo», dije enderezándome. «Y sí, confirmo la orden. Ese equipo consume demasiada electricidad, y como mi yerno me recordó amablemente ayer, hay que ahorrar. Córtelo todo». «¡Estás loca! Vas a arruinar meses de trabajo», bramó Roberto agarrándose el pelo. «Cuidado, Roberto», le advertí en voz baja, para que solo él me oyera. «Estás haciendo un escándalo en la calle. ¿Qué pensarán los vecinos? ¿Qué pensará el señor Valladares si pasa por aquí?». La mención de su jefe lo paralizó. Miró a los técnicos, miró a los vecinos que empezaban a asomarse. Se tragó su furia, pero sus ojos prometían venganza. «Esto no se queda así», murmuró, retrocediendo hacia la casa. «No, claro que no», respondí, cerrando la puerta tras de mí y dejando a los técnicos trabajar. «Apenas estamos en los aperitivos, Roberto. Todavía falta el plato fuerte». Regresamos al comedor. Laura había puesto la mesa. Había sacado la vajilla buena, la que Roberto decía que era de viejos. Los platos de porcelana blanca con bordes dorados brillaban bajo la luz de la lámpara. Me senté en la cabecera. Mi sitio. El sitio que había cedido estúpidamente durante años. Roberto se sentó a mi derecha, hosco, revisando su celular que ahora solo servía para recibir notificaciones de pagos rechazados. Laura se sentó a la izquierda, con los ojos rojos y el papel de la transferencia todavía junto a su plato. Serví el estofado. El vapor subió, delicioso y reconfortante. «Come, Roberto», dije, sirviéndole una porción generosa. «Necesitas fuerzas. Mañana va a ser un día muy largo para ti». Él miró el plato con desprecio, pero el hambre pudo más. Tomó el tenedor y pinchó un trozo de carne. Se lo llevó a la boca. «Está salado», masculló. «Es el sabor de la realidad, mijo», respondí, llevándome un bocado a la boca y saboreándolo. Estaba perfecto. A veces es difícil de tragar, pero alimenta más que las mentiras. Comimos en silencio. Un silencio tenso, cargado de electricidad. Roberto masticaba con rabia, planeando su siguiente movimiento, creyendo que todavía tenía cartas bajo la manga. No sabía que yo ya había quemado la baraja entera. De repente, el celular de Roberto sonó. No era una notificación, era una llamada. Él miró la pantalla y sus ojos se abrieron como platos. Se levantó de golpe, tirando la silla. «¿Sí, señor Valladares?». Su voz cambió instantáneamente a ese tono servil y empalagoso. «Sí, dígame». «¿Cómo? ¿Una auditoría? Pero señor, eso debe ser un error». No, yo puedo explicarlo». Me limpié la comisura de los labios con la servilleta de lino. Arturo era rápido. No solo habíamos congelado sus cuentas, habíamos enviado una pequeña nota anónima a la empresa de Roberto sugiriendo que revisaran si sus gastos corporativos coincidían con sus facturas personales. Roberto me miró mientras escuchaba el teléfono. Su cara se desmoronaba. El miedo ya no era una sospecha, era una certeza. «Sí, señor, entiendo. Iré ahora mismo». Colgó el teléfono. Su mano temblaba tanto que casi se le cae. «¿Problemas en el paraíso?», pregunté tomando un sorbo de agua en mi copa de cristal intacta. Me han suspendido», susurró como si no pudiera creerlo. «Me han llamado a recursos humanos. Dicen que hay irregularidades». Se dejó caer en la silla, derrotado. Miró a Laura buscando consuelo, pero Laura estaba mirando su propio plato, trazando patrones invisibles con el tenedor. «Victoria», dijo Roberto, y por primera vez usó mi nombre sin sarcasmo. «Si me corren, si me quedo sin trabajo, no podremos pagar la hipoteca de tu terreno. Perderás la parte de atrás de la casa». Me levanté, apoyé ambas manos en la mesa y me incliné hacia él. «Roberto, eres tan tonto que ni siquiera sabes robar bien.
El terreno de atrás ya no está hipotecado. Pagué la deuda esta mañana con el dinero que te quedaba en la cuenta de gastos varios antes de congelarla. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ahora, termina tu estofado, ordené, tomando mi bastón y caminando hacia la sala. Y después, lava los platos. Con cuidado. Si rompes uno, te lo cobro. Y créeme, mis precios han subido. Me senté en mi sillón favorito. El temblor en mis manos había desaparecido por completo. Escuché el tintineo de los cubiertos en el comedor. Sonaba diferente hoy. No sonaba a miedo, sonaba a victoria. Pero sabía que Roberto no se rendiría tan fácil. Las ratas, cuando están acorraladas, muerden. Y él todavía tenía dientes. Miré hacia la puerta del despacho. Aún quedaba la estocada final. La carpeta azul que le había mostrado anoche era solo el comienzo. Lo que Arturo y yo estábamos preparando para mañana, eso no sería un desalojo. Sería una demolición. Cerré los ojos y escuché. El silencio de la casa ya no me oprimía. Ahora la casa respiraba conmigo. Sostén el vaso, Victoria, me susurré. Sosténlo fuerte. El silencio de los ventiladores fue lo primero que noté. Esas máquinas infernales que Roberto tenía en el garaje, zumbando día y noche como un enjambre de avispas metálicas, se habían callado por fin. Sin electricidad en esa sección de la casa, su imperio digital era solo un montón de chatarra costosa acumulando polvo. Roberto caminaba de un lado a otro de la sala, sudando a mares. Sin el aire acondicionado central, que también ordené cortar para ahorrar energía, su traje italiano se le pegaba al cuerpo como una segunda piel asfixiante. Parecía una bestia enjaulada, buscando una salida que no existía. «Esto es ilegal, Victoria», gritó, aflojándose la corbata con un tirón violento. «No puedes dejarme sin luz para trabajar. Tengo servidores que necesitan refrigeración». Yo estaba sentada en mi sillón, con la agenda de piel cordobesa abierta sobre las rodillas. Pasé una página con calma, ignorando su berrinche. «Según tú, esos servidores eran para un proyecto de la empresa. Si es así, llévatelos a la oficina». «Ah, cierto. Olvidaba que Recursos Humanos te tiene bajo la lupa. Quizás no sea buena idea aparecerte por allá con equipo no autorizado». Roberto se detuvo en seco. Sus ojos inyectados en sangre me miraron con un odio que ya no disimulaba. «Laura, dile algo a tu madre», ordenó, girándose hacia mi hija, que estaba encogida en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un escudo. «Dile que reactive la luz, o juro que...» «¿Juras qué, Roberto?», interrumpió Laura. Su voz era débil, pero había algo nuevo en ella, una grieta en la devoción ciega. «¿Juras que nos vas a gritar otra vez? ¿O que vas a romper otro vaso para culpar a mamá?» Él la miró, sorprendido por la réplica, pero la desesperación lo empujaba hacia adelante. Se sacó un documento del bolsillo interior del saco, un papel arrugado que había estado guardando como su última carta. «No tengo tiempo para esto. Laura, firma aquí». Puso el papel sobre la mesa de centro y le tendió un bolígrafo de oro. «Es una autorización de emergencia. Me da poder sobre las cuentas conjuntas y sobre la propiedad, para gestionar un préstamo rápido. Necesito liquidez para arreglar el malentendido con la empresa. Si no pago hoy, me demandan». Laura miró el papel. Sus manos temblaban. «¿Hipnotecar la casa?» «Pero Roberto, mamá dijo que...» «Tu madre no sabe lo que dice», bramó él, inclinándose sobre ella, usando su tamaño para intimidarla. «Firma, maldita sea. Es por nuestro futuro». El sonido de mi bastón golpeando el suelo de madera rompió la tensión. Toc, toc, toc. Me levanté despacio. El dolor en mis articulaciones era un viejo conocido, pero hoy la adrenalina lo mantenía a raya. Avancé hacia ellos. «No firmes nada, hija». Roberto se giró hacia mí, con el rostro desencajado. «Tú no te metas, vieja bruja. Esto es entre mi esposa y yo». «No, Roberto», dije, llegando hasta la mesa y poniendo mi mano, firme y pesada, sobre el documento. «Esto es entre un estafador y sus víctimas». Y se acabó el tiempo de las firmas a ciegas. Él intentó arrebatarme el papel, pero fui más rápida. Con un movimiento seco de mi bastón, golpeé su mano. No fuerte como para romper huesos, pero sí lo suficiente para que soltara el bolígrafo con un aullido de dolor. «¡Estás loca! ¡Me atacaste!», gritó sobándose la muñeca. «Voy a llamar a la policía». «Ahórrate la llamada.
dije, señalando hacia la entrada. Ya están aquí. El timbre sonó en ese preciso instante. No fue el sonido estridente de antes. Fueron 3 golpes secos y autoritarios en la madera de la puerta principal. Roberto palideció. Miró hacia la puerta, luego hacia la ventana, buscando una ruta de escape. Pero no había salida. «¿Qué hiciste?», susurró. Caminé hacia la puerta y la abrí. Arturo entró primero, impecable en su traje gris, con su maletín de cuero gastado. Detrás de él venían 2 oficiales de policía y un hombre bajito con cara de pocos amigos que cargaba una carpeta gruesa, el auditor forense. «Buenas tardes, Victoria», saludó Arturo con una inclinación de cabeza. «Perdona la demora, tuvimos que certificar algunas firmas en el banco». Roberto retrocedió hasta chocar con la pared. «¿Abogado Méndez?», balbuceó. «¿Qué hace usted aquí?». Arturo ni siquiera lo miró. Se dirigió directamente a la mesa del comedor, apartó el jarrón de flores y abrió su maletín. Sacó una pila de documentos sellados y los extendió sobre la superficie de caoba, como si fuera un general desplegando un mapa de guerra. «Señor Roberto Castillo», dijo Arturo con voz de barítono, «estamos aquí para notificarle una demanda civil por fraude, administración desleal y falsificación de documentos privados y mercantiles. Además, los oficiales están aquí para supervisar el cumplimiento de una orden de restricción inmediata». «¿Restricción?». Roberto soltó una risa histérica. «Esta es mi casa. Vivo aquí con mi esposa». «Vivía», corregí yo acercándome a la mesa. Tomé uno de los documentos que Arturo había traído. Era una copia ampliada de un cheque. «Laura, ven aquí», llamé a mi hija. Laura se levantó del sofá, con las piernas temblorosas, y se acercó. «Mira esto, mi amor. Mira la firma». Laura observó el papel. Era un cheque por 80,000 pesos, emitido hace 2 meses a nombre de Servicios de Consultoría R&V. La firma al pie era Victoria S. «Es tu firma, mamá», dijo Laura confundida. «Mírala bien», insistí, poniendo mi dedo índice sobre el trazo. «Mira la W. Yo siempre hago la W con un bucle al inicio. Es una costumbre de la escuela de monjas. Esta W es recta. Y mira el trazo final, es firme». Levanté mi mano derecha y la dejé suspendida en el aire. Empezó a temblar. Ese movimiento rítmico e incontrolable que tanto avergonzaba a Roberto. «Mi mano tiembla, hija. Tiembla desde hace 1 año. ¿Tú crees que yo podría haber hecho este trazo tan perfecto y recto hace 2 meses? Laura abrió los ojos. Miró el cheque, luego mi mano temblorosa, luego a su marido. «Roberto, tú dijiste que mamá te firmó ese cheque para arreglar el techo del garaje». Roberto estaba acorralado. El sudor le caía por la frente. Ella tuvo un buen día. A veces no le tiembla. Está fingiendo». «Hay 50 cheques más como este, Roberto», intervino Arturo, sacando más copias. «Todos con la misma firma perfecta. Todos desviando fondos a cuentas que tú controlas. Y lo más interesante, el perito calígrafo confirmó esta mañana que la presión del bolígrafo coincide exactamente con tu escritura, no con la de Victoria». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de Roberto. «Pero eso no es todo», dije, sacando mi as bajo la manga. «La agenda de piel cordobesa. Arturo, muéstrale a Laura el desglose de gastos de representación». Arturo le entregó a Laura una hoja de cálculo impresa. «Inversiones R&V no es una empresa de tecnología, Laura», explicó Arturo con suavidad. «Es una fachada. El dinero que salía de las cuentas de tu madre y de tus ahorros no iba a servidores ni a criptomonedas». Laura leyó la lista. Sus labios se movían mientras leía los conceptos. Hotel Bellavista, Suite Presidencial, Joyería La Esmeralda, Casino Royal, concesionaria de autos deportivos. Se detuvo en una línea. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Tratamientos de fertilidad?», preguntó con voz rota. «Roberto, aquí dice que pagaste 50,000 pesos a una clínica de fertilidad hace 6 meses. Pero tú me dijiste que no teníamos dinero para eso, que teníamos que esperar». Roberto no respondió. Miraba el suelo, derrotado. «No fue para ti, Laura», dije, y me dolió el alma tener que romperle el corazón a mi hija para salvarle la vida. Arturo investigó. «La paciente registrada en esa clínica no eres tú. Es una tal Vanessa K.
El mundo de Laura se derrumbó en ese instante. El hombre que la había convencido de que su madre era una carga, el hombre que le gritaba por un vaso roto, no solo era un ladrón, era un traidor en el sentido más íntimo de la palabra. Laura soltó el papel, cayó al suelo, flotando suavemente hasta aterrizar cerca de los zapatos lustrados de Roberto. ¿Es verdad?, preguntó ella. No gritó. Fue un susurro cargado de una decepción tan profunda que dolía más que cualquier insulto. Roberto levantó la vista. Ya no había arrogancia, solo el instinto de supervivencia de una rata. Laura, bebé, déjame explicarte. Ella no significa nada, solo fue un error. Yo lo hice por nosotros, quería darte un hijo y... ¡Cállate!, gritó Laura. Fue un grito que salió de sus entrañas, un rugido que había estado contenido durante años de sumisión. Se llevó las manos a la cara y sollozó. Yo di un paso adelante, interponiéndome entre mi hija y él. Levanté mi bastón y apunté con la cabeza de león plateado a su pecho. Se acabó el banquete, Roberto. Te has comido todo. Te has bebido mi vino, has gastado mi dinero y has roto el corazón de mi hija. Pero la cuenta ha llegado. Me giré hacia los oficiales. Oficiales, este hombre no tiene contrato de arrendamiento, no tiene título de propiedad, y su presencia aquí representa una amenaza para mi seguridad y la de mi hija. Quiero que lo saquen de mi casa. Ahora. Uno de los policías, un hombre robusto con bigote, dio un paso adelante. Señor Castillo, tiene 5 minutos para recoger sus efectos personales esenciales. Si se resiste, lo sacaremos a la fuerza. Roberto miró a los policías, luego a Arturo y finalmente a mí. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. Esto no se va a quedar así, Victoria. Voy a impugnar todo. Voy a decir que me coaccionaron. Soy el hombre de la casa. Tú nunca fuiste un hombre, le respondí con una calma glacial. Solo fuiste un parásito con corbata. Y en cuanto a impugnar, Arturo tiene copias de todo esto enviadas a tu jefe, al señor Valladares. Creo que tu preocupación ahora no debería ser esta casa, sino evitar la cárcel federal. La mención de su jefe fue el golpe final. Roberto sabía que estaba acabado. Su reputación, su trabajo, su dinero robado, todo se había evaporado en una mañana, disuelto por la tenacidad de una vieja temblorosa. Sin decir una palabra más, Roberto corrió escaleras arriba. Escuchamos el ruido frenético de cajones abriéndose y cerrándose. Laura seguía llorando en silencio, de pie junto a la mesa. Me acerqué a ella y la abracé. Sentí su cuerpo rígido al principio. Luego se ablandó y se derrumbó sobre mi hombro, llorando como cuando era una niña y se raspaba las rodillas. Lo siento, mamá. Lo siento tanto, sollozaba. Ya pasó, mi niña. Ya pasó. Le acaricié el pelo, sintiendo mis propias lágrimas amenazar con salir, pero conteniéndolas. Yo tenía que ser el pilar ahora. Lo importante es que ya despertaste. Minutos después, Roberto bajó con una maleta apresurada. Los policías lo escoltaron hacia la puerta. Al pasar junto a mí, se detuvo un segundo. «Te vas a pudrir sola en esta casa grande, vieja», escupió. Lo miré a los ojos. Mis manos, apoyadas en el bastón, estaban firmes como rocas. Prefiero estar sola en mi palacio que acompañada por una rata en la alcantarilla. Y no te preocupes por mí. Yo sé cocinar. Yo sé limpiar. Y sobre todo, Roberto, yo sé sobrevivir. Tú, en cambio, sin mi dinero, no eres nada. Los policías lo empujaron suavemente hacia la salida. Camine, señor. Vi cómo lo sacaban a la calle. Los vecinos, alertados por las camionetas de servicio y la patrulla, estaban asomados. Vi al señor Valladares, que casualmente, o quizás alertado por Arturo, pasaba en su auto, detenerse y mirar la escena con decepción absoluta. Roberto intentó esconder la cara, pero era tarde. La humillación era pública. La justicia era poética. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio volvió a la casa. Pero no era el silencio vacío de la mañana. Era un silencio limpio. El aire se sentía más ligero. Arturo cerró su maletín. Bien hecho, Victoria. Iniciaremos el proceso de divorcio mañana mismo, si Laura está de acuerdo. Y la demanda penal seguirá su curso. No creo que vuelva a molestarlas. Gracias, Arturo, le dije, apretando su mano. Pásame la factura. Esta vez,
El laurel paga precio completo. La casa invita a victoria. Sonrió él. Por los viejos tiempos. Cuando Arturo y los demás se fueron, me quedé sola con Laura en la sala. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Laura se secó las lágrimas y miró alrededor, como si viera la casa por primera vez en años. ¿Y ahora qué hacemos, mamá?, preguntó con voz pequeña. Se llevó el auto, se llevó los ahorros, estamos solas. Caminé hacia la cocina. El aroma del estofado seguía allí, impregnando las paredes, recordándonos que la vida continúa. No estamos solas, hija, dije, haciéndole señas para que me siguiera. Nos tenemos a nosotras, tenemos la casa, y tengo mis manos. Entramos a la cocina. Señalé la pila de platos sucios que Roberto había dejado antes de su debacle. Primero, vamos a limpiar esto. Quiero sacar hasta el último rastro de él de mi cocina. Y después vamos a hacer un inventario. ¿Inventario? Laura me miró sin entender. Abrí la agenda de piel cordobesa en una página en blanco. Tomé un bolígrafo. Mi mano tembló un poco al acercarlo al papel, pero respiré hondo. Apoyé la muñeca y escribí la primera línea con letras grandes y claras. El laurel, renacimiento. Sí, inventario, dije, girándome hacia ella con una sonrisa que no había usado en años, la sonrisa de la jefa. Porque mañana, Laura, vamos a empezar a vender empanadas, las mejores empanadas de la ciudad, y vamos a recuperar cada centavo que ese infeliz nos robó, peso por peso. Laura me miró. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de admiración en sus ojos, no de lástima. ¿Tú crees que podamos? Con tu condición. Levanté el bastón de ébano y plata. Mi condición hace que me tiemble la mano, Laura, no el espíritu. Y para amasar, el temblor hasta ayuda a que la harina quede más fina. Laura soltó una pequeña risa. Una risa triste, pero genuina. Tienes razón, mamá. Anda, le ordené cariñosamente pasándole un delantal. Ponte esto. Tenemos trabajo que hacer. Y esta noche nadie come en el piso. Mientras Laura se ataba el delantal, miré por la ventana hacia el jardín. Las camelias estaban en flor. Roberto se había ido. La casa era mía otra vez. Y aunque mis manos nunca dejarían de temblar, sabía que nunca más volvería a soltar las riendas de mi vida. Pero la verdadera transformación apenas comenzaba. Sacar a la basura es fácil. Lo difícil es quitar el mal olor que deja. Y yo tenía mucho cloro y muchas ganas de fregar. A veces, para que una casa brille de verdad, primero tienes que perder el miedo a ensuciarte las manos sacando lo podrido. Han pasado 6 meses desde que el último plato de porcelana de mi vajilla buena volvió a su lugar en la alacena, limpio y sin grietas. 6 meses desde que el silencio opresivo de esta casa se rompió, no con gritos, sino con el sonido constante y reconfortante de la batidora industrial que compré con el primer cheque de mis ventas. Me levanto a las 5 de la mañana. Ya no me despierta la angustia ni el miedo a encontrarme con una mirada de desprecio en el pasillo. Me despierta el olor a levadura fresca que dejo fermentando desde la noche anterior. Mis manos, al quitarme las sábanas, siguen bailando su propia danza nerviosa. El médico dice que el temblor no se irá, que es mi compañero de viaje. Pero he descubierto algo curioso. Cuando mis manos tocan la masa, cuando hunden los dedos en la mezcla tibia de harina y agua, el temblor se calma. O quizás no se calma, sino que se vuelve útil. El ritmo de mi enfermedad se ha convertido en el ritmo de mi trabajo. Nadie cierne la harina tan fino como yo. Mi pulso lo hace naturalmente, como una lluvia de nieve constante sobre la mesa de madera. Bajo a la cocina. Ya no es el territorio hostil donde me mandaban a comer al suelo. Ahora es el corazón de El Laurel Renacido. Así le pusimos al negocio. Laura insistió en el nombre. Buenos días, jefa, me saluda Laura. Mi hija está ahí, con el pelo recogido en una coleta alta y un delantal lleno de manchas de mantequilla. Ya no tiene los ojos rojos ni la espalda encorvada. Ha subido unos kilos y le sientan bien. La tristeza la estaba consumiendo hasta los huesos. Ahora, sus manos se mueven rápido empaquetando docenas de empanadas argentinas y pasteles de carne. Buenos días, mi niña. ¿Cómo van los pedidos para el bufete de abogados? Pregunto, atándome mi propio mandil sobre el vestido. Listos para salir, mamá.
100 empanadas de carne, 50 de humita y 3 tartas de ricota. Arturo llamó para decir que si no le mandas ese chimichurri especial tuyo, cancela el contrato. Nos reímos. Una risa limpia que rebota en los azulejos y se escapa por la ventana hacia el jardín de las camelias. Hace medio año, una risa así hubiera sido motivo de un escándalo por parte de Roberto. «Silencio, que estoy trabajando», gritaba él. Ahora, el único ruido que importa es el del horno avisando que el pan está listo. La transformación de la casa ha sido lenta pero absoluta. Vendí los muebles minimalistas e incómodos que Roberto había comprado con mi dinero. Eran fríos, de metal y vidrio, peligrosos para una vieja como yo. Con lo que saqué de esa venta, y con los primeros ingresos del negocio, compré sillones amplios, de tela suave, y una mesa de roble macizo para el comedor. Una mesa que invita a sentarse, no a huir. Pero la verdadera transformación no fue la de los muebles, fue la de nosotras. A media mañana sonó el timbre. Era el camión de los proveedores. Salí a firmar la recepción de los sacos de harina. El conductor, un muchacho joven llamado Pedro, me sonrió con respeto. «Doña Victoria, aquí tiene. Por cierto, mi mamá probó sus empanadas la semana pasada en la fiesta del señor Valladares. Dice que no había comido nada igual desde que vivía en su pueblo». «Dile a tu mamá que tiene buen diente, Pedro», respondí, firmando el albarán. Mi firma salió un poco temblorosa, como siempre, pero grande y legible. Ya no me avergüenza. Es la firma de la dueña. Mientras guardábamos los sacos, Laura se puso seria un momento. Se limpió las manos en el trapo y me miró. «Mamá», me llamó Vanessa. El nombre flotó en el aire, pesado como una nube de tormenta. Vanessa K., la mujer de la clínica de fertilidad, la amante. Dejé de acomodar los frascos de especias y me giré despacio, apoyándome en mi bastón de plata. ¿Y qué quería esa mujer? Quería saber si Roberto nos había buscado. Dice que él le debe dinero a ella también, que le prometió un departamento y la dejó con deudas de tarjetas de crédito que sacó a su nombre. Parece que Roberto usó el mismo truco con las dos. Suspiré, sintiendo una mezcla de lástima y vindicación. Las ratas siempre muerden el queso de cualquier trampa, hija, no importa quién la ponga. ¿Y qué le dijiste? Laura levantó la barbilla. Vi en sus ojos el brillo de la mujer fuerte que yo sabía que llevaba dentro. Le dije que Roberto Castillo ya no existe para nosotras, que si quiere cobrarle, que lo busque en la lista de morosos, no en esta casa. Y le colgué. Sonreí, orgullosa. Bien hecho. Esa basura ya no se recicla aquí. A eso de las 2 de la tarde, tuvimos que hacer una entrega especial. Arturo, mi abogado y ahora cliente número 1, celebraba la fusión de su despacho con una firma internacional. Insistió en que nosotras mismas lleváramos el banquete para presentarnos a los nuevos socios. «Es publicidad gratis, Victoria», me había dicho. Nos vestimos para la ocasión. Yo me puse mi traje sastre azul marino, el mismo que usé el día que eché a Roberto, pero esta vez lo adorné con una pañoleta de seda color crema. Laura se puso un vestido de flores y se soltó el pelo. Nos veíamos como lo que somos, empresarias. Llegamos al edificio de cristal en el centro financiero. El guardia de seguridad nos ayudó a bajar las cajas térmicas con un trato preferencial. «Pasen, pasen». El licenciado Méndez las espera en la sala de juntas del piso 20. El ascensor subió rápido. Al abrirse las puertas, el murmullo de gente importante y el olor a café caro nos recibió. Arturo vino a nuestro encuentro con los brazos abiertos. «La reina del sabor. Victoria, llegas justo a tiempo. Los socios de Nueva York tienen hambre». Empezamos a montar la mesa. Mis manos temblaban un poco al colocar las bandejas, pero ya no intentaba esconderlas. Usaba mi temblor para espolvorear el azúcar glass sobre los postres con una precisión artística que nadie más podía imitar. Uno de los socios americanos se acercó, fascinado. «Amazing technique», dijo en su mal español. «¿Cómo logra esa distribución tan perfecta del azúcar?» Lo miré a los ojos y sonreí. Son años de experiencia, joven, y un toque personal que solo da la edad. Fue entonces, mientras servíamos el vino, que ahora Laura servía, para evitar accidentes, aunque yo ya no les tenía miedo, cuando lo vi. A través de las puertas de cristal de la sala de juntas, en el pasillo exterior, había un hombre discutiendo con la recepcionista.
Llevaba un uniforme gris desgastado, de una talla que no era la suya, y sostenía una mopa y un cubo de agua sucia. Estaba de espaldas, pero reconocería esa postura encorvada y esos gestos exagerados de manos en cualquier parte. Era Roberto. Mi corazón dio un vuelco, no de amor, ni de miedo, sino de sorpresa. Arturo se dio cuenta de mi mirada y se acercó discretamente a mi lado. «Lo siento, Victoria», susurró. «No sabía que la empresa de limpieza había mandado a este turno. Él, bueno, ha tenido dificultades para encontrar trabajo en su ramo. El señor Valladares se encargó de que su reputación en el mundo financiero quedara, digamos, inhabilitada. Ahora trabaja para Servicios Generales Rápidos. Limpia pisos». La ironía me golpeó con la fuerza de un mazo. El hombre que me gritó que yo debería comer en el piso ahora vivía de rodillas limpiándolo para otros. Roberto se giró en ese momento, frustrado porque la recepcionista no lo dejaba pasar a limpiar la sala mientras estaba la reunión. Sus ojos, rodeados de ojeras profundas y arrugas nuevas, se encontraron con los míos a través del cristal. Se quedó paralizado. Su cara pasó del rojo de la ira al blanco de la vergüenza en un segundo. Me vio. Vio a la vieja temblorosa parada en la cabecera de una mesa de caoba, rodeada de gente poderosa que comía de mi mano, literalmente. Vio a Laura a mi lado, radiante, sirviendo canapés y riendo con un abogado joven. Vio mi bastón de plata apoyado contra la silla presidencial. Él sostenía un trapo sucio. Yo sostenía una copa de cristal. Por un instante, pensé en salir. Pensé en decirle algo. Pensé en devolverle cada insulto, cada humillación, cada grito. Podría haber salido y decirle, «¿Quién come en el piso ahora, Roberto?». Pero entonces miré mis manos. Estaban tranquilas, sosteniendo la bandeja vacía. Miré a Laura, que ni siquiera se había dado cuenta de su presencia porque estaba demasiado ocupada siendo feliz. Me di cuenta de que Roberto ya no merecía ni mis palabras ni mi ira. Él era un fantasma, un mal recuerdo, y a los fantasmas no se les grita, se les ignora. Sostuve su mirada un segundo más. Luego, con una calma infinita, levanté mi copa ligeramente en un brindis silencioso. Me di la vuelta y le di la espalda. «Victoria, estas empanadas son un delito», dijo el señor Valladares, acercándose a la mesa. «Tienes que darme la receta». «Ah, señor Valladares», respondí con una sonrisa pícara. «El secreto está en la mano. Hay que saber agitar las cosas para que se asienten bien». Cuando salimos del edificio 1 hora después, con las bandejas vacías y un cheque generoso en el bolso, no vimos a Roberto por ninguna parte. Arturo nos dijo después que había pedido el cambio de turno, alegando problemas personales. Había huido, como la rata que siempre fue. El viaje de regreso a casa fue silencioso, pero fue un silencio de paz. Laura conducía la camioneta de reparto que acabábamos de comprar. A mi nombre, por supuesto. «¿Lo viste, verdad?», preguntó Laura de repente, sin apartar la vista de la carretera. «Sí, lo vi. Se veía pequeño», dijo ella. «Siempre fue pequeño, hija. Solo que nosotras estábamos de rodillas y por eso nos parecía grande. Pero ya nos levantamos. Llegamos a casa al atardecer. La luz dorada bañaba la fachada. Las camelias estaban en su punto máximo de floración, manchas rojas y blancas contra el verde oscuro de las hojas. Entramos a la cocina, cansadas, pero satisfechas. «Voy a preparar un té», dijo Laura. «Siéntate, mamá. Has estado de pie todo el día». Me senté en mi sillón favorito en la sala. Desde allí podía ver todo mi reino. El piso de mármol brillaba, limpio por nosotras, no por obligación, sino por cuidado. Saqué la agenda de piel cordobesa. Busqué la página de hoy. Anoté las ganancias. Eran buenas, muy buenas. Con este ritmo, en 1 año habríamos recuperado todo lo que Roberto robó, y quizás más. Pero el dinero ya no era lo que me quitaba el sueño. Lo que importaba era la lección. Durante años creí que mi vejez era una condena. Creí que mis manos temblorosas eran un signo de inutilidad. Permití que un hombre sin escrúpulos me definiera por mis debilidades físicas, ignorando mi fortaleza interna. «¿Cuántas mujeres como yo habrá allá afuera?», pensé. «¿Cuántas madres, abuelas, tías, que se hacen pequeñas para no estorbar, que aceptan las migajas de respeto porque creen que ya no sirven para hornear el pan entero,
Miré mi mano derecha. Temblaba sobre el papel. Tiembla, le susurré. Tiembla todo lo que quieras. Porque mientras tiembles, significa que estás viva, significa que tienes energía. Laura entró con 2 tazas de té en bandejas bonitas. Se sentó frente a mí. Mamá, estaba pensando, dijo soplando el vapor de su taza. El señor Valladares mencionó que su hija se casa el próximo año. ¿Y? Y le dijo que no quiere a nadie más que a nosotras para el banquete. 300 invitados. Me quedé quieta. 300 invitados. Eso requeriría contratar personal, meseros, cocineros auxiliares. Requeriría volver a las grandes ligas. ¿Crees que puedas hacerlo, mamá? Es mucho trabajo, mucha presión. Sonreí. Sentí ese fuego antiguo, esa adrenalina que creí muerta, correr por mis venas. Hija, yo serví la cena de inauguración del Palacio Municipal con una pierna enyesada y un horno averiado en el 82. 300 invitados es solo un calentamiento. Laura sonrió, y vi en su rostro el reflejo del mío. Entonces aceptamos. Aceptamos, confirmé, pero con una condición. ¿Cuál? Que cobramos por adelantado, y que el contrato lo revisa Arturo. Ya no confío en la palabra de caballeros que no saben ni sostener su propia dignidad. Bebimos el té en silencio, disfrutando del atardecer. Mi vida no terminó a los 70. En realidad, apenas estaba empezando una segunda temporada. Me habían quitado mucho, sí. Me habían robado, humillado y subestimado. Pero cometieron el error de dejarme lo más importante, mi esencia. Roberto quería que comiera en el piso. Hoy, él limpia los pisos donde yo camino. La justicia divina a veces tarda, pero cuando llega, tiene un sabor dulce, como el de una empanada bien hecha, caliente y reconfortante. Dejé la taza sobre la mesa. Hizo un pequeño clink al chocar con el plato. El sonido fue firme. Me levanté y tomé mi bastón. Vamos a la cocina, Laura, dije. Hay que dejar la masa madre lista para mañana. El éxito no espera a que se nos pase el temblor. Caminé hacia mi lugar, marcando el paso con el golpe de la plata contra la madera. Toc, toc, toc. Mis manos pueden temblar, es cierto, pero mi pulso nunca ha estado más firme. Y mientras yo sostenga el bastón, en esta casa y en esta vida, nadie vuelve a agachar la cabeza.